Mi nombre es José Pluma de Cuervo y a mis 53 años me había convertido en el cazarrecompensas más temido en los territorios del oeste. En aquella fría tarde de octubre de 1896, me encontraba en el lujoso hotel Brown Palace de Denver observando los preparativos de una boda. El aire transportaba aromas de perfumes caros y el sonido de copas de cristal. Estaba allí porque, después de 25 años, mi presa finalmente estaba al alcance. Fue entonces cuando lo vi. El coronel William Hartford entró al salón del brazo de su hija, sonriendo como si el peso de sus crímenes nunca hubiera existido. Mi corazón se detuvo por un instante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello de reconocimiento en sus ojos. En su mano izquierda sostenía el reloj de oro que había pertenecido a mi padre, el jefe de nuestra tribu. Un objeto sagrado que había robado de su cadáver aún caliente. Ese hombre, ese objeto. Habían pasado exactamente 25 años. 25 años desde que mi vida terminó y mi cacería comenzó. Él no tenía idea de que este día de celebración sería su último. Lo que estaba a punto de suceder finalmente revelaría la verdad sobre la tragedia que perseguía al condado de Bear Creek durante 2 décadas. Pero para entender la justicia que estaba a punto de impartir, debes volver en el tiempo conmigo, volver al día en que todo me fue arrebatado. Todo comenzó en el crudo invierno de 1871, cuando nuestra tribu, los Ute de Bear Creek, vivía en las tierras donde nuestros ancestros habían cazado y rezado durante innumerables generaciones. Yo tenía apenas 28 años, recién casados, con Flor de Luna, quien esperaba a nuestro primer hijo para la primavera. Mi padre, Águila que camina, era un jefe respetado que había mantenido la paz con los colonos blancos que comenzaban a asentarse en el valle. Nuestro poblado consistía de 43 tiendas dispuestas en círculo alrededor del fuego del consejo. Cada mañana los hombres salíamos a cazar, mientras las mujeres preparaban pieles y alimentos para el largo invierno. Los niños aprendían nuestras antiguas historias de los ancianos y jugaban entre los pinos nevados. Por las noches nos reuníamos para compartir la comida y danzar bajo las estrellas, agradeciendo a los espíritus por su generosidad. Mi padre me estaba enseñando los deberes de un jefe, pues algún día yo heredaría su puesto. Me mostraba cómo escuchar a todos los miembros de la tribu, cómo tomar decisiones justas y cómo negociar con los rostros pálidos que cada vez llegaban en mayor número. Recuerdo sus palabras con claridad. Me dijo que los tiempos estaban cambiando y que debíamos aprender a vivir con los nuevos vecinos sin perder nuestro camino. Fue en ese mismo invierno cuando conocimos al coronel William Hartford. Llegó a nuestras tierras con un destacamento de 20 soldados, diciendo que representaba al gobierno en Washington. Su apariencia era impresionante, con su uniforme azul impecable y su postura erguida. Tenía el cabello rubio y ojos claros como el hielo, una mirada que nunca mostraba lo que realmente pensaba. Hablaba con palabras suaves pero firmes, siempre sonriendo, pero nunca con sinceridad. El coronel explicó a mi padre que el gobierno deseaba establecer un tratado formal con nuestra tribu. Nos ofrecía protección contra otras tribus hostiles y colonos problemáticos a cambio de permitir el paso de la nueva línea de ferrocarril por el extremo sur de nuestras tierras. Parecía un trato justo, especialmente porque Hartford prometió que respetarían nuestros territorios de caza y nuestros lugares sagrados. Mi padre consultó con el Consejo de Ancianos durante 3 días. Algunos desconfiaban, recordando promesas anteriores que habían sido rotas. Otros veían la oportunidad de asegurar nuestro futuro en tiempos inciertos. Finalmente, mi padre decidió aceptar el tratado, creyendo que era mejor negociar ahora que enfrentar confrontaciones después. La firma del tratado se celebró con una gran ceremonia. Hartford y sus hombres acamparon cerca de nuestro poblado, compartiendo comida y regalos. Intercambiamos historias y canciones alrededor del fuego del consejo.
El coronel incluso participó en una danza ritual, ganándose la confianza de muchos. Le entregamos una pipa sagrada como símbolo de nuestro acuerdo, y él regaló a mi padre un reloj de oro con el águila americana grabada en la tapa. Me dijo que era un símbolo de la nueva era que comenzábamos juntos. Durante 2 semanas, Hartford y sus hombres permanecieron con nosotros, mapeando la zona y tomando notas. Parecían interesados en nuestras costumbres y en los recursos naturales del valle. El coronel pasaba largas horas conversando con mi padre sobre los límites exactos de nuestras tierras y los ciclos de migración de los búfalos. Ahora sé que cada pregunta tenía un propósito oscuro, cada sonrisa ocultaba una traición, y cada promesa era una mentira. La noche antes de su partida, organizamos un festín especial. Matamos 3 ciervos y preparamos nuestros mejores platos. El coronel nos agradeció por nuestra hospitalidad y prometió regresar en primavera con los documentos oficiales del tratado. Nos aseguró que el Gran Padre en Washington cuidaría de sus hijos rojos. Mi padre le creyó. Todos le creímos. Fue nuestro último error. Durante los días siguientes a la partida de Hartford, notamos cambios inquietantes. Colonos comenzaron a explorar áreas que estaban claramente dentro de nuestro territorio. Cuando mi primo Halcón Rápido les mostró los límites acordados, ellos se rieron y dijeron que pronto toda esa tierra pertenecería a hombres que sabrían usarla correctamente. Un trampero amistoso llamado Jenkins, que comerciaba con nuestra tribu desde hacía años, vino a advertirnos. Nos contó que había escuchado rumores en el pueblo de que se había descubierto oro en las montañas dentro de nuestro territorio. También mencionó que el coronel Hartford había estado reuniéndose con inversores del ferrocarril y mineros, prometiéndoles acceso a tierras ricas en recursos naturales. Mi padre envió mensajeros al fuerte donde se suponía que estaba Hartford, solicitando una reunión para aclarar estos problemas. Los mensajeros regresaron diciendo que el coronel había partido hacia Denver por asuntos urgentes, pero que su segundo al mando nos aseguraba que el tratado seguía en pie. Cuando insistimos, se nos negó la entrada al fuerte. Una semana después, un pequeño grupo de soldados llegó a nuestro campamento. Su líder, un teniente joven de rostro nervioso, entregó un mensaje a mi padre. El documento, firmado por Hartford, indicaba que, debido a reportes de hostilidad hacia los colonos, debíamos trasladarnos temporalmente a una reserva a 100 millas al sur, mientras se investigaban los incidentes. Mi padre mostró su indignación. Le dijo al teniente que no había habido ninguna hostilidad y que teníamos un tratado. El joven oficial solo respondió que tenía órdenes y que volverían en 3 días para escoltarnos. Esa noche, el consejo se reunió en emergencia. Los ancianos estaban divididos. Algunos sugerían cumplir con la orden para evitar problemas. Otros insistían en que debíamos defender nuestros derechos. Mi padre finalmente decidió que enviaría a un grupo de nosotros a Denver para hablar directamente con los superiores de Hartford, mientras el resto de la tribu permanecería en nuestras tierras, como era nuestro derecho. La madrugada siguiente, antes de que pudiéramos implementar este plan, ocurrió la masacre. El silencio del amanecer fue roto por disparos y gritos. Desperté sobresaltado para encontrar nuestro campamento invadido por soldados y civiles armados. No venían a escoltarnos, venían a exterminarnos. Vi cómo los soldados disparaban indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños que corrían en pánico. Vi cómo prendían fuego a nuestras tiendas con antorchas, atrapando a los ancianos y enfermos en el interior. Entre la confusión, logré divisar al coronel Hartford montado en su caballo negro, dirigiendo el ataque con gestos fríos y calculados. No había emoción en su rostro mientras observaba la matanza. Corrí hacia nuestra tienda buscando a Flor de Luna, pero llegué demasiado tarde. 2 hombres la arrastraban hacia un carro junto con otras mujeres jóvenes de la tribu. Cuando intenté rescatarla, recibí un culatazo en la cabeza que me dejó aturdido. Caí al suelo y sentí la sangre caliente corriendo por mi rostro.
Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a mi padre siendo obligado a arrodillarse frente a Hartford. El coronel sacó su pistola, dijo algo que no pude escuchar y disparó. Desperté horas después, enterrado bajo los cuerpos de mis hermanos. El silencio era absoluto. El olor a muerte y cenizas impregnaba el aire. Con gran esfuerzo, logré liberarme de aquella tumba improvisada. Lo que encontré fue el fin de mi mundo. Nuestro orgulloso poblado había sido reducido a cenizas humeantes. Los cuerpos de mi gente yacían dispersos como muñecos rotos, muchos mutilados por los atacantes que se habían llevado cabelleras como trofeos. Busqué entre los muertos, esperando contra toda esperanza encontrar a alguien con vida, pero solo hallé silencio. Encontré el cuerpo de mi padre cerca del fuego central del consejo. Su cabeza había sido separada de su cuerpo y el reloj de oro que Hartford le había regalado ya no estaba. Junto a él yacían los ancianos del consejo, todos ejecutados de manera similar. De Flor de Luna y las otras mujeres no había rastro, tampoco de los niños más pequeños. Comprendí con horror que habían sido llevados como cautivos para un destino que solo podía imaginar. Mi hijo no nacido nunca conocería su herencia, nunca escucharía las historias de nuestros ancestros. Mientras vagaba entre los restos de mi pueblo, escuché voces aproximándose. Me oculté rápidamente entre los árboles. Eran colonos que venían a examinar el resultado de la masacre. Sus palabras me helaron la sangre. Hablaban de cómo el valiente coronel Hartford había desbaratado un ataque indio antes de que pudiera llevarse a cabo, de cómo los salvajes habían estado planeando atacar asentamientos cercanos y habían sido justamente castigados. La mentira ya estaba siendo construida. Permanecí escondido hasta que se marcharon. Luego, con manos temblorosas y lágrimas que se negaban a caer, comencé a cavar. Durante 2 días y 2 noches cavé tumbas para mi gente. No podía darles el funeral tradicional que merecían, pero no los dejaría expuestos a los carroñeros. Para cada uno canté en silencio la canción del paso al otro mundo. Para cada uno prometí justicia. El último en ser enterrado fue mi padre. Coloqué junto a él su pipa y su cuchillo para que tuviera lo necesario en el viaje al más allá. Sobre su tumba hice un juramento. Hartford y todos los involucrados en esta masacre pagarían por sus crímenes. No descansaría hasta que la verdad fuera revelada y la justicia, nuestra justicia, fuera cumplida. Los años siguientes se convirtieron en un largo invierno para mi alma. Abandoné mi nombre y mi identidad, convirtiéndome en un fantasma entre 2 mundos. Aprendí a moverme por el territorio de los blancos sin ser notado, a hablar su idioma sin acento, a vestir sus ropas y adoptar sus costumbres. Me convertí en Joseph Smith, un mestizo cazarrecompensas cuyo pasado nadie cuestionaba. Durante los primeros meses después de la masacre, intenté buscar justicia por los canales oficiales. Viajé a Denver y presenté mi testimonio ante un juez federal. Fue inútil. El juez me escuchó con impaciencia y luego me informó que ya había un informe oficial sobre el incidente. Según este documento, firmado por testigos respetables, nuestra tribu había atacado primero a una patrulla militar y el coronel Hartford había respondido para proteger a los colonos. Mi versión fue desestimada como la mentira desesperada de un indio renegado. Comprendí entonces que la justicia de los blancos no era para mi gente. El sistema estaba corrupto desde sus cimientos. Los mismos hombres que habían ordenado o permitido la masacre eran quienes controlaban los tribunales, los periódicos y las oficinas gubernamentales. Hartford no solo había escapado del castigo, sino que había sido promovido y celebrado como un héroe que había pacificado los territorios. Mientras tanto, nuestras tierras sagradas fueron divididas y vendidas. El ferrocarril atravesó el valle donde habían descansado nuestros ancestros durante generaciones.
Se construyeron minas en las montañas donde cazábamos. Un pueblo llamado Hartford Springs creció donde una vez estuvo nuestro campamento, nombrado en honor al hombre que había ordenado nuestra destrucción. Me dediqué entonces a un nuevo plan, uno que requeriría paciencia y determinación. Si no podía obtener justicia, obtendría venganza. Pero no sería una venganza ciega y rápida, sería meticulosa, completa y reveladora. No solo destruiría a Hartford, sino que expondría la verdad ante el mundo que lo había encumbrado. El camino fue largo y difícil. Comencé trabajando como rastreador para el ejército, aprendiendo sus tácticas y estructuras. Luego me convertí en ayudante de un alguacil, familiarizándome con la ley de los blancos y sus procedimientos. Finalmente, me establecí como cazarrecompensas, una profesión que me daba libertad para moverme y acceso a información sobre criminales y fugitivos. Con cada captura, mi reputación crecía, y con ella, mis contactos. Durante esos años, nunca perdí de vista mi objetivo. Seguía el ascenso de Hartford a través de los periódicos y los rumores. Se había convertido en un hombre poderoso, con inversiones en ferrocarriles, minas y bancos. Se había casado con la hija de un senador y tenía conexiones políticas en Washington. Vivía en una mansión en Denver y era considerado un pilar de la comunidad, un pionero que había ayudado a civilizar el salvaje oeste. Mi primer avance significativo llegó 7 años después de la masacre. Localicé a uno de los soldados que habían participado en el ataque, ahora un alcohólico atormentado que trabajaba como mozo de cuadra en un pueblo minero. Durante semanas me gané su confianza, compartiendo botellas y escuchando sus historias. Una noche, quebrado por la culpa y el whisky, confesó su participación en lo que llamó la peor atrocidad que había presenciado. Me contó que Hartford había recibido órdenes de Washington para negociar un tratado, pero que desde el principio su intención había sido eliminar a nuestra tribu. El oro descubierto en nuestras montañas era demasiado valioso y los inversores del ferrocarril querían el valle despejado. Me reveló que las mujeres y niños habían sido transportados al sur, cruzando la frontera con México, donde fueron vendidos a hacendados y mineros como esclavos. Le pedí que escribiera su testimonio, prometiéndole que nunca revelaría su identidad. Con manos temblorosas, redactó una confesión detallada, nombrando a otros participantes y a los oficiales que habían encubierto el crimen. Al día siguiente lo encontraron ahorcado en su habitación. La nota de suicidio decía que no podía vivir más con sus pecados. Yo ya había partido con su testimonio escrito, la primera pieza de evidencia en mi colección. Durante los siguientes años reuní más pruebas. Localicé a otros soldados y civiles involucrados. Algunos hablaron por remordimiento, otros por dinero, y algunos porque les arranqué la verdad con métodos que me avergüenzan, pero que no lamento. Obtuve copias de órdenes oficiales que contradecían la versión pública. Encontré documentos sobre la venta de tierras que demostraban que Hartford y sus socios habían comenzado a negociar nuestro territorio incluso antes de la masacre. 15 años después del ataque, logré un hallazgo crucial. Un ex asistente de Hartford, moribundo por tuberculosis, me entregó un diario personal del coronel. En esas páginas, Hartford describía fríamente el plan para eliminar a nuestra tribu, las negociaciones con compradores de esclavos mexicanos y los sobornos pagados para encubrir la verdad. Lo más perturbador era la lista detallada de ganancias obtenidas de la venta de mujeres y niños, incluyendo nombres y precios. Entre ellos, encontré a Flor de Luna y el monto por el que había sido vendida a un hacendado de Sonora. Con esa información, viajé a México. Después de meses de búsqueda, encontré la hacienda. Llegué demasiado tarde. Flor de Luna había muerto 10 años atrás, junto con el hijo que llevaba en su vientre cuando fue capturada. Su tumba sin nombre estaba en un rincón olvidado de la propiedad. Planté semillas de flores silvestres sobre la tierra y le prometí que pronto podría descansar en paz.
Regresé al norte con una determinación renovada. Ya tenía suficientes pruebas para destruir a Hartford, pero quería más. Quería revelaciones tan devastadoras que nadie pudiera ignorarlas, tan completas que la historia tendría que ser reescrita. Durante los siguientes años, investigué a sus socios, descubriendo una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno. Senadores, jueces y generales habían recibido su parte de las ganancias obtenidas con nuestra sangre. El tiempo pasaba, pero mi resolución no disminuía. Me había convertido en un hombre de 50 años, con el cabello entrecano y cicatrices que contaban historias de luchas pasadas. Hartford, ahora un anciano respetado de 70 años, preparaba la boda de su única hija con el hijo de un gobernador. Sería un evento que reuniría a la élite política y financiera del oeste. El momento perfecto para mi venganza. Retomemos el momento en que comenzó esta historia. La lujosa recepción en el Hotel Brown Palace de Denver, octubre de 1896, 25 años después de la masacre de Bear Creek. Me encontraba de pie en un rincón del salón, observando a William Hartford caminar orgulloso del brazo de su hija. El reloj de oro de mi padre brillaba en su mano, un trofeo que llevaba sin vergüenza. Durante las semanas anteriores había preparado cuidadosamente mi plan. Contraté a un respetado periodista del Denver Post, entregándole copias de toda mi evidencia con instrucciones de publicarla solo si algo me sucedía. Envié paquetes similares a periódicos en Nueva York, Chicago y San Francisco. Sobornó a un camarero del hotel para que me permitiera servir en la recepción, invisibilizado por el uniforme y mi apariencia de mestizo domesticado. La ceremonia transcurrió con la pompa esperada. La novia radiante, el novio orgulloso y Hartford presumiendo ante senadores y jueces. Después, durante el banquete, esperé mi momento. Cuando Hartford se levantó para ofrecer un brindis, me acerqué con una bandeja de champán. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, rápidamente reemplazado por la indiferencia con que los hombres como él miran a los sirvientes. Esperé hasta que terminó su discurso sobre el legado familiar y el futuro prometedor. Entonces me quité la chaqueta de camarero, revelando mi verdadera identidad. Me paré frente a él y pronuncié mi nombre completo, José Pluma de Cuervo, hijo de águila que camina, jefe de los Ute de Bear Creek. El salón quedó en silencio. Hartford palideció como si hubiera visto un fantasma. Y en cierto modo, así era. Le dije que recordaba todo, que era el niño que había dejado por muerto entre los cadáveres de su gente. Le describí el rostro de mi padre cuando dio la orden de ejecutarlo. Le hablé de Flor de Luna y nuestro hijo no nacido, vendidos, como animales a un hacendado mexicano. Mientras hablaba, mi voz permanecía calmada, casi conversacional, lo que hacía mis palabras aún más impactantes para los elegantes invitados. La seguridad del hotel intentó detenerme, pero un juez federal presente, intrigado por mis acusaciones, ordenó que me dejaran hablar. Fue entonces cuando saqué mi evidencia. Uno por uno, mostré los documentos que probaban la masacre planificada, los sobornos, la venta de personas. Leí extractos del diario personal de Hartford, detallando fríamente las ganancias obtenidas por cada mujer y niño vendido como esclavo. Hartford intentó desacreditarme, llamándome mentiroso y salvaje resentido, pero tenía un testigo sorpresa. Su antiguo segundo al mando, el teniente Peterson, ahora un coronel retirado, había aceptado confirmar mi historia a cambio de inmunidad. Peterson se levantó entre los invitados y corroboró cada una de mis acusaciones, añadiendo detalles que solo un participante podría conocer. El caos se apoderó del salón. La novia se desmayó. El novio y su familia se retiraron apresuradamente para distanciarse del escándalo. Los periodistas presentes, alertados previamente sobre una posible revelación durante la boda, tomaban notas frenéticamente. Hartford, acorralado y expuesto, finalmente mostró su verdadera naturaleza.
Me acusó de conspirar para destruirlo por envidia de su éxito. Declaró que la eliminación de los salvajes había sido necesaria para el progreso de la civilización. Admitió la masacre, pero la justificó como un acto patriótico. Cada palabra que pronunciaba solo confirmaba su culpabilidad ante los horrorizados invitados. Finalmente, me acerqué a él y extendí mi mano. Le pedí que me devolviera el reloj de mi padre. Hartford, desafiante incluso en su caída, se negó. Fue su último error. Le informé que el reloj contenía un compartimento secreto y dentro de él una carta escrita por mi padre después de la firma del tratado, expresando su confianza en la palabra del coronel y su esperanza de paz duradera. Varios de los invitados, incluido el juez federal, exigieron ver el reloj. Hartford, atrapado, finalmente lo entregó. El compartimento existía y la carta también. Las palabras escritas en inglés tembloroso por mi padre, confiando en el honor de quienes lo traicionarían, fueron leídas en voz alta por el juez. No había condena más contundente que aquella confianza traicionada. Hartford, destruido y humillado, sacó una pistola de su chaqueta. Por un momento pensé que intentaría matarme, pero en lugar de eso, la giró hacia sí mismo. Varios hombres intentaron detenerlo, pero fueron demasiado lentos. El disparo resonó en el elegante salón, mezclándose con los gritos de los invitados. William Hartford cayó muerto sobre la mesa de regalos de boda, su sangre manchando los costosos presentes. No sentí alegría ni satisfacción al ver su cuerpo, solo un profundo cansancio. 25 años de mi vida dedicados a este momento, y ahora que había llegado, me sentía vacío. Hartford había escapado de la justicia humana con su último acto, pero no de la exposición de sus crímenes. Su legado estaba destruido para siempre. La mañana siguiente a la boda, mi nombre y mi historia aparecieron en la primera plana del Denver Post. En los días siguientes, periódicos de todo el país publicaron los detalles de la masacre de Bear Creek y el encubrimiento que la siguió. El suicidio de Hartford en la boda de su hija solo añadió dramatismo a una historia ya sensacional. El escándalo sacudió los cimientos de la sociedad occidental. Varios funcionarios de alto rango, implicados en los documentos que había recopilado, presentaron sus renuncias. Un senador fue procesado por aceptar sobornos relacionados con la venta de nuestras tierras. El gobernador de Colorado ordenó una investigación oficial sobre la masacre, la primera vez que las autoridades reconocían formalmente lo ocurrido. La familia Hartford se derrumbó bajo el peso de la vergüenza. La viuda del coronel partió hacia Europa, buscando escapar del escándalo. Su hija y su prometido cancelaron la boda y se separaron. La fortuna familiar, construida sobre la sangre de mi pueblo, comenzó a desintegrarse mientras aparecían demandas y reclamaciones. Fui contactado por abogados que ofrecieron representarme en demandas contra el gobierno y los herederos de Hartford. Rechacé todas las ofertas. Ninguna compensación monetaria podría restaurar lo que se había perdido. En lugar de eso, exigí algo diferente: el reconocimiento oficial de la masacre y la devolución de nuestras tierras sagradas para establecer un memorial. Sorprendentemente, mi petición encontró apoyo. Un joven congresista de Colorado presentó un proyecto de ley para crear una reserva conmemorativa en Bear Creek. Periódicos que una vez habían celebrado a Hartford como un héroe, ahora apoyaban la iniciativa como un acto de justicia tardía. Incluso algunos descendientes de los colonos originales firmaron peticiones a favor del memorial. Mientras el debate político continuaba, regresé a Bear Creek por primera vez en 25 años. El pueblo que llevaba el nombre de Hartford había sido renombrado apresuradamente como Riverside. Las minas en las montañas continuaban operando, pero los trabajadores me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto cuando pasaba. Algunos se quitaban el sombrero, un gesto que nunca esperé recibir de hombres blancos. Visité las tumbas
que había cavado tantos años atrás. Para mi sorpresa, alguien las había mantenido, colocando piedras para marcarlas y manteniendo el área limpia de maleza. Más tarde descubrí que una anciana mestiza, que había conocido a nuestra tribu antes de la masacre, había asumido esta tarea silenciosa durante décadas. La noticia de mi presencia se extendió rápidamente. Personas comenzaron a visitarme, trayendo objetos que habían pertenecido a mi pueblo. Un anciano me entregó un tambor ceremonial que había rescatado de las cenizas. Una mujer trajo una manta tejida que había comprado sin conocer su origen. Cada objeto era una pequeña parte de nuestro legado que regresaba. Entre los visitantes llegó un hombre de mediana edad con rasgos que me resultaban vagamente familiares. Se presentó como Thomas Blackhorse, hijo de mi prima Luna Creciente, una de las mujeres capturadas durante la masacre. Su madre había sobrevivido a la esclavitud y eventualmente había escapado, estableciéndose en territorio apache, donde se casó nuevamente. Antes de morir le había contado sobre su verdadero pueblo y le había pedido que buscara a cualquier superviviente. No estaba solo. Había otros descendientes, hijos e hijas de las mujeres capturadas, crecidos en lugares distantes, pero que conservaban fragmentos de nuestras tradiciones. Nos reunimos en el sitio de la antigua aldea, compartiendo historias y recuerdos transmitidos por nuestros padres y madres. No éramos muchos, apenas una docena, pero suficientes para que la sangre de los Ute de Bear Creek continuara fluyendo. Juntos realizamos la primera ceremonia en esas tierras desde la masacre. Encendimos un fuego del consejo y cantamos las antiguas canciones. Algunos solo conocían partes, otros pronunciaban las palabras con acentos extraños, pero el espíritu estaba presente. Los fantasmas de nuestros ancestros, inquietos durante tanto tiempo, comenzaban a encontrar paz. Han pasado 2 años desde la exposición de Hartford y la revelación de la verdad. El memorial de Bear Creek es ahora una realidad. Una modesta reserva rodea el sitio de nuestro antiguo poblado, protegida por ley federal. Un monumento de piedra, con los nombres de cada víctima que pude recordar, marca el centro del campamento. El reloj de mi padre, recuperado aquella noche fatídica, descansa en una vitrina en el pequeño museo que cuenta nuestra historia. Los descendientes de nuestra tribu se reúnen aquí, cada solsticio de invierno, para honrar a los caídos. Algunos han decidido establecerse permanentemente en la reserva, reconstruyendo no las tiendas tradicionales, sino un nuevo tipo de comunidad que combina lo antiguo y lo nuevo. Los niños aprenden tanto el inglés como fragmentos recuperados de nuestra lengua casi extinta. En cuanto a mí, José Pluma de Cuervo, ya no soy el vengador implacable que fue mi identidad durante tanto tiempo. A mis 55 años me he convertido en un guardián de memorias y un narrador de historias. Viajo por escuelas y universidades contando la verdad sobre la masacre de Bear Creek, asegurándome de que las mentiras nunca vuelvan a enterrar lo ocurrido. A menudo me preguntan si la venganza trajo paz a mi alma. La respuesta no es simple. La exposición de la verdad era necesaria, no solo para honrar a los muertos, sino para proteger a los vivos. Las mentiras que permitieron la destrucción de mi pueblo podrían haber destruido a otros si hubieran permanecido ocultas, pero la venganza no restauró lo perdido. No devolvió la vida a mi padre, a Flor de Luna, a nuestro hijo no nacido, ni a ninguno de los masacrados aquel amanecer sangriento. La justicia y la venganza son caminos diferentes que a veces se cruzan. Seguí ambos hasta su conclusión. Ahora camino por una nueva senda, la de la reconstrucción y el recuerdo. Mi nombre original significa pluma de cuervo, y como el cuervo he sido testigo y mensajero. He llevado la historia de muerte, pero también llevo semillas de vida para las generaciones futuras. Esta es mi historia. La historia de un pueblo que intentaron borrar del mundo y de un hombre que se negó a desaparecer en silencio. Cuando el viento sopla entre los pinos de Bear Creek,
Si escuchas con atención, puedes oír las voces de los que se fueron. Dicen que recordar es vivir, y mientras su historia se cuente, nunca estarán verdaderamente perdidos. ¿Fue la venganza de José Pluma de Cuervo verdadera justicia o se convirtió en aquello que cazaba? Cuéntame qué habrías hecho en su lugar en los comentarios. Y para saber hasta dónde ha viajado esta historia de polvo y honor, dime desde qué ciudad, estado o país estás escuchando ahora mismo. Si crees que algunas deudas solo pueden pagarse con coraje, suscríbete y comparte esta historia con alguien que entienda el peso de la palabra de una persona.